¿No le ha pasado que hay días en los que el alma no quiere levantarse? No importa cuántas veces abras los ojos, sientes que sigues dormido por dentro, ¿cierto? Respiras pero no vives, caminas pero no avanzas, sonríes. Por dentro hay un grito que nadie escucha. Te preguntan muchas veces si encontrar respuestas. ¿Por qué esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? Y el silencio es tan fuerte que se vuelve ruidos. Tu mente se llena de sombras, de escenarios que aún no han ocurrido, pero que ya te están consumiendo. Tu corazón se cansa, no por lo que sucede, sino por lo que no cesa. Y ahí, en ese abismo de preguntas sin eco, te encuentras frente a un espejo que no reconoces. Las cosas ya no son como antes, tú ya no eres como antes. Hay heridas que no cicatrizan, dolores que no se explican, noches que no terminan, y en medio de ese caos interno te cuestionas dónde está Dios, si realmente escucha, si realmente ve, si aún camina contigo. Muchos no lo dicen, pero viven así, con la fe apretada entre los dientes, con la esperanza colgando de un hilo, con el alma al borde del colapso, porque la vida ha golpeado tan fuerte que ya no sabes si levantarte otra vez o quedarte tirado. Y no es que no ames a Dios, es que ya no tienes fuerza ni para buscarlo. No es falta de fe, es agotamiento del alma. Has creído, has orado, has esperado, y aún así el panorama sigue nublado. Y entonces comienzas a pensar que quizás fuiste tú el problema, que tu oración no fue lo suficientemente fuerte, que tu fe no fue suficiente. Te culpas en silencio muchas veces, te juzgas en secreto. Y cada día te pones una máscara más pesada para que nadie note lo cerca que estás de rendirte. Pero quiero decirte algo aquí ahora, que quizás nadie te lo ha dicho con suficiente fuerza. No estás sola, no estás loca, no estás roto sin reparación, no estás tan lejos como lo piensas, porque hay un lugar más profundo que tu herida. Hay una voz más fuerte que tu miedo. Hay una presencia más constante que tu tormenta. Y esa presencia no depende de tus emociones, no se aleja cuando lloras, no se esconde cuando fallas. Dios no está lejos, está tan cerca que susurra cuando todo está gritando. Está tan presente que camina contigo, aunque no lo sientas. Él no necesita que estés fuerte para acercarse. No espera que tengas respuesta, no exige perfección. Él solo quiere tu mirada, quiere que tú levantes la cabeza, aunque sea temblando, aunque sea con los ojos llenos de lágrimas, aunque sea con el corazón en ruina. Porque todo comienza ahí, en el lugar donde decides mirar. Tu enfoque puede ser tu cárcel o tu liberación. Puedes pasar toda tu vida mirando el dolor y el dolor crecerá. Puedes alimentar el miedo con tu pensamiento y será más grande. Pero si decides, aunque sea por un momento, mirar a Dios, algo cambia. No mágicamente, no de forma instantánea, pero sí profundamente. Porque no se trata de negar la tormenta, sino de saber dónde está tu ancla. No se trata de fingir que no duele, sino de no permitir que el dolor sea quien te dirija. Hay una paz que no depende de las circunstancias, ¿sabes? Una paz que no nace de que todo esté bien, sino de saber quién sigue siendo Dios cuando todo está mal. Y esa paz empieza cuando decides, con cada fibra de tu alma, enfocar tu mirada no en el problema, sino en aquel que tiene poder sobre él. Hay momentos en la vida donde sentimos que estamos caminando sobre una cuerda floja, suspendida entre la fe y el miedo. Cada paso que damos parece frágil muchas veces. Cada pensamiento, un susurro de dudas que amenazan con romper el equilibrio. Y es ahí, en medio de ese desbalance emocional, donde la dirección de nuestra mirada se vuelve vital. Porque no se trata solo de avanzar, se trata de hacia dónde estás mirando mientras estás caminando. Hay una historia que atraviesa siglos y sigue hablando con voz poderosa al corazón humano. El hermano Pedro caminando sobre las aguas. Él no pidió seguridad, él no exigió certeza, solo quiso ir hacia Jesús. Su fe no era perfecta, pero sí suficiente como para bajarse de la barca. Y mientras sus ojos estaban puestos en aquel que lo llamaba,
caminó sobre lo que debía hundirlo. El milagro no fue solo caminar en el agua, sino mantener la mirada fija en Jesús en medio de una tormenta real, de un viento real, de un mar embravecido que gritaba peligro. Pero bastó un desvío, bastó una pequeña distracción, bastó que sus ojos se movieran del rostro de Cristo hacia el rugido del viento. Y entonces sintió, ¿no te ha pasado lo mismo? Vas avanzando, animado, orando, creyendo, y de repente algo cambia, una mala noticia, una decepción, una traición inesperada. Tu mirada se desvía por completo. Ya no estás enfocado en Dios, sino en la fuerza de las olas. Ya no caminas en lo sobrenatural, te hundes en lo que todos temen. Y lo más doloroso no es que fallaste, es que sabías lo que debías hacer, pero algo te sacó del enfoque. El hermano Pedro dudó y Jesús no lo reprendió por hundirse. Lo confrontó con una pregunta que arde en el alma. ¿Por qué dudaste, hijo? Esa pregunta no es condena, ¿sabes? Es diagnóstico. La duda nació de la mirada equivocada. No fue la tormenta la que venció al hermano Pedro, fue su enfoque que cambió. Y esto es más que una historia antigua, es un espejo para nuestras batallas diarias, porque todos tenemos tormenta, todos enfrentamos momentos donde el agua nos llega hasta el cuello, pero lo que determina si caminas o te hundes no es la intensidad del viento, es la constancia de tu enfoque. Cuando tu mente se alimenta del miedo, cuando tu atención está pegada al problema, tu alma se empieza a hundir. Pero cuando decides, incluso con el cuerpo temblando, mirar a Dios, algo se sostiene en lo invisible. El milagro no es que no haya viento, el milagro es caminar sobre él. A veces creemos que necesitamos una fe inquebrantable, cuando en realidad lo que necesitamos es una mirada fiel, porque tus ojos pueden ver el desastre o ver al Salvador, y eso lo cambia todo, ¿sabes? No subestimes el poder de tu enfoque. No desprecies lo que sucede cuando diriges tu atención hacia lo eterno, porque lo que miras te moldea. Y si decides mirar a Cristo, incluso en medio de la tormenta, descubrirás que hay una paz que sostiene, una mano que levanta, una voz que nunca deja de llamar. Hay caminos que parecen rectos al inicio, pero pronto se convierten en desiertos. Caminas sin sombras, sin agua, sin señales, y te preguntas si realmente valía la pena salir de donde estabas. Miras atrás y piensas que al menos ayer no te sentías tan perdido. Así le pasó a Israel, un pueblo que fue liberado de la esclavitud más cruel, que vio con sus propios ojos un mar dividirse, que fue alimentado del cielo, protegido del calor abrasador y guiado por una nube en el día y fuego en la noche. ¿Cómo un pueblo así pudo quejarse tanto? ¿Cómo olvidaron tan rápido lo que Dios había hecho? Porque aunque sus pies salieron de Egipto, sus mentes seguían atrapadas en escasez. Aunque vivían milagros, su enfoque seguía clavado en lo que no tenían. En vez de ver el maná, veían lo que faltaba. En vez de ver las promesas, veían un desierto. Y esa mirada les costó una generación entera. Murieron vagando, no por falta de provisión, sino por no saber dónde poner los ojos. Y no los vemos tan rápido, porque nosotros también vivimos de esa manera. Decimos que creemos, pero seguimos obsesionados con las deudas, con los diagnósticos, con la traición, con los temores que nos visitan por las noches. Oramos, sí, pero con una mente que repite las peores posibilidades. Cantamos, sí, pero pensando en todo lo que podría salir mal. Nos movemos, sí, pero mirando el terreno con ojos de derrota. El problema no es el desierto, es lo que miras en él. Porque hay personas que han encontrado a Dios en medio del calor, del hambre, del polvo, de la incertidumbre. No porque el desierto fuera fácil, sino porque decidieron enfocar su alma en la promesa, no en la escasez. El desierto revela más lo que hay dentro de ti que lo que hay afuera. Te confronta con tus pensamientos más profundos, tus miedos más arraigados, tu necesidad más esencial. Y justo ahí, tienes que elegir qué vas a mirar. ¿Vas a seguir mirando lo que falta
¿O vas a levantar los ojos hacia aquel que nunca ha faltado? Porque si solo ves la tierra seca, no verás la roca que brota agua. Si solo ves el cielo sin nubes, no verás que el pan está cayendo cada mañana. Si solo ves enemigos, no verás al Dios que pelea por ti. El problema nunca fue la geografía, fue la dirección de sus ojos. Y ese sigue siendo verdad. Hay personas que en medio de alguna situación se rompen o se fortalecen. Y la diferencia no está en lo que pasa, sino en lo que miran. Tú puedes estar rodeado de escasez y aún así tener abundancia de fe. Puedes no tener todo resuelto y aún así caminar con paz, porque la fe no es una ilusión, es una elección. Y esa elección comienza con lo que decides mirar cada día. No se trata de negar lo que te falta, sino de afirmar con cada respiración que Dios es suficiente, que Él sigue siendo proveedor aunque no veas provisión, que sigue siendo salvador aunque el dolor aún esté presente, que sigue siendo tu guía aunque el camino esté súper nublado. El enfoque lo cambia todo. No mires más el polvo del desierto, mira la nube que te está guiando. No mires más la sed, mira la roca. No mires más lo que no tienes, mira al Dios que ha estado contigo cada paso, porque el desierto no es el final, es solo el lugar donde tu mirada se define. Hay un principio que no puedes ignorar, querido. Lo que alimentas en tu mente, lo formas en tu alma. Los pensamientos no son solo ideas sueltas que pasan como nubes, son semillas que germinan en la tierra de tu interior. Y tú decides qué hacer, porque si cada día despierta y lo primero que haces es pensar en tus problemas, si repasas tus heridas como si fuera una lista diaria, si dejas que el miedo, la ansiedad, la comparación o la desesperanza tomen el asiento principal de tu atención, entonces no es sorpresa que vivas con el corazón abatido o con decisiones confusas, con fe desgastada. Tu enfoque es el suelo donde crece tu fe o donde se pudre quizás. El alma se moldea por lo que contempla. La mente forma estructuras, y si esas estructuras están hechas de dudas, de temores, de escenarios catastróficos, entonces vivirás desde la defensa, desde la queja, desde la sospecha, incluso desde la indiferencia. Pero ¿cuándo decides enfocar tu mente en Dios? Cuando decides que tu atención estará dirigida a lo eterno, a lo invisible, a lo que Él ha prometido, y no a lo que tus ojos ven, entonces la atmósfera de tu alma cambia. No significa que el dolor desaparezca, pero sí que el dolor deja de gobernarte. No significa que todo se resuelva, pero sí que tu espíritu se posiciona en paz. Y no hablo de teorías, ¿sabes? Hablo de personas reales que lo vivieron. El hermano Job, por ejemplo, un hombre que perdió todo: hijos, salud, riquezas. Se sentó sobre cenizas, raspaba sus llagas con pedazos de cerámica y aún así dijo: el Señor dio, el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Oh, cómo alguien puede adorar en medio de la devastación, porque su mirada estaba más allá del dolor, porque su fe no estaba anclada a lo que tenía, sino a quien conocía. Piensa en el hermano David frente a Goliat. Todo el ejército de Israel veía a un gigante imposible. Había una oportunidad para que el nombre de Dios fuera exaltado. La misma situación, miradas diferentes. El hermano Daniel fue arrojado al foso de los leones y su oración no se detuvo, porque no estaba enfocado en los dientes que lo estaban rodeando, sino en el Dios que siempre lo había escuchado. El hermano Pablo, encadenado, escribió cartas llenas de gozo, porque su cuerpo estaba preso, pero su mente era libre, porque su atención no estaba en las rejas, sino en la gloria futura. Todos ellos se enfrentaron tormentas, pérdidas, adversidades, pero su enfoque era claro y eso lo cambió todo. No se trata de negar lo que enfrentas, no se trata de vivir en una burbuja de optimismo vacío. Se trata de elegir dónde vas a poner tus ojos, porque puedes mirar el caos o puedes mirar al Creador. Puedes enfocar tu mente en lo que no puedes controlar o en aquel que tiene todo en sus manos. Puedes alimentar la ansiedad o puedes sembrar la paz. Y cada día esa elección estará en tus manos. El mundo grita, los problemas exigen, las voces del pasado intentan susurrar de nuevo, pero tú decides
si les das poder. Porque la fe que vence cuando el enfoque es correcto. Y el alma sana cuando la mirada se alinea con el cielo. Mira bien, querido, porque lo que contemplas te transforma. Hay un enemigo que no siempre llega con rostro maligno, ni con las intenciones evidentes. No siempre se disfrazará de pecado grotesco, ni se presentará como una amenaza frontal. A veces llega suave, callado, educado, y a veces hasta se parece a algo bueno, algo justo, incluso a algo espiritual. Y sin embargo es uno de los enemigos más peligrosos del alma, y esta es la distracción. La distracción no te destruye de un solo golpe, te desvía milímetros por día. No arranca tu fe, solo la adormece. No apaga tu voz, solo la llena de ruido. No niega a Dios, solo te hace olvidarlo entre tantos otros pensamientos. Y lo más sutil de todos es que muchas de las veces ni siquiera lo notas, porque no parece mal mirar tus redes sociales, estar ocupado con el trabajo, involucrarte en miles de cosas, servir, correr, producir, responder, estar presente para todos, excepto para ti mismo, excepto para Dios. La distracción es esa sobrecarga que poco a poco te va alejando del centro. Es la mente que nunca para, el alma que siempre está conectada a algo, pero desconectada del Creador. Es la oración que se vuelve una fórmula, la oración que de pronto se vuelve una canción sin alma, la lectura que se volvió una rutina sin conformidad. Y lo más poderoso de todo es que se puede seguir haciendo todo correcto, pero con el enfoque equivocado. Puedes servir en un ministerio sin tener intimidad. Puedes predicar sin escuchar. Puedes ayudar a otros mientras tú mismo te secas por dentro. Porque el enemigo no necesita que renuncies a Dios, solo necesita que dejes de mirarlo. Solo necesita que tus ojos se llenen de otras cosas, incluso de cosas buenas, para que tu espíritu se vuelva automático. La hermana Eva no cayó porque tuvo hambre, cayó porque cambió su enfoque. Dejó de mirar todo lo que Dios le había dado y centró su atención en lo único que parecía faltar. Y ese cambio de mirada fue el principio del desastre. La caída comenzó con una conversación equivocada, con una distracción mínima que se convirtió en una decisión fatal. Y así ocurre con nosotros también. No siempre caemos por rebelión abierta, caemos por desgaste muchas veces, caemos por un descuido, caemos por mantenernos ocupados en todo menos en lo esencial. Y con el tiempo lo sagrado se vuelve costumbre, lo milagroso se vuelve invisible y la pasión se convierte en memoria. Es ahí donde la apatía espiritual se instala, no como un grito, sino como un susurro constante que te convence de que ya no necesitas buscar tanto, orar tanto, profundizar tanto. Te vuelves eficiente pero frío, activo pero hueco, productivo pero distante de lo que arde. Y un día te das cuenta de que oras pero no sientes, de que cantas pero ya no te conmueves, sirves pero que ya no estás amando. Tu fe se ha vuelto mecánica, tu corazón ha perdido su asombro, tu alma ha dejado de mirar al cielo. Pero no estás condenado a vivir así, querido. Aún puedes despertar, aún puedes volver tu mirada, aún puedes reconocer que te has distraído, que te has desviado, que tu alma está cansada, no porque Dios se haya ido, sino porque tú lo perdiste de vista, no por maldad, sino por agotamiento. Pero aún así Él sigue ahí, esperando que levante los ojos, esperando que vuelvas a mirarle. Porque no hay condena, solo una invitación a regresar al centro, a ese lugar donde tu corazón vuelve a latir con propósito, al único lugar donde la llama vuelve a encenderse. Cuando el alma empieza a flaquear, cuando el enfoque se rompe, cuando el corazón se llena de ruido, no basta con querer cambiar, hace falta reconstruir. Y esa reconstrucción no se da con fuerza de voluntad, querido, ni con frases motivacionales. La transformación del enfoque requiere práctica espiritual. No porque Dios te exija el rendimiento, sino porque tu alma necesita una estructura, necesita un altar donde arder de nuevo. Y hay caminos antiguos que siguen siendo eternos. No son fórmulas mágicas, son hábitos que abren el espacio sagrado donde lo divino se manifiesta. No cambian las circunstancias,
Cambia tu manera de verla. No elimina la tormenta, pero sí fortalece tu ancla. Primero, la palabra. No como un ritual, no como una obligación religiosa, no, sino como un alimento, como una medicina, como un espejo. La escritura no está ahí para informarte, está para transformarte. Cuando lees lo que Dios ha dicho, empezamos a escuchar una voz más fuerte que tus pensamientos. Las promesas no solo están en las páginas, están en el aire, listas para ser respiradas. La palabra de Dios reemplaza las mentiras que hemos creído por verdades que sanan. Por eso, no basta con leerla. Hay que dejar que te lea, que entre, que te reconfigure, que desplace ese ruido, que ordene el caos que está en nosotros. Luego, la oración constante. No me refiero a hablarle a Dios solo cuando está doliendo, sino a vivir en conversación con Él. Que tu respiración sea una oración, que tu silencio sea en oración, que tu día se llene de momentos donde recuerdes que Él está cerca de ti. Porque orar no es repetir palabras bonitas, es derramar el alma, es decirle a Dios la verdad, aunque no tengas fuerzas, aunque no tengas palabras. A veces tu mejor oración será un suspiro, a veces será una lágrima. Y está bien, ¿sabes? Porque la oración no necesita ser elocuente, solo necesita ser honesta. En la constancia, tu espíritu se alinea y tu mirada se levanta. Después, el silencio interior. Vivimos rodeados de ruido, ¿cierto? Externamente y dentro de nosotros. Pensamientos que no se detienen, preocupaciones que se repiten en un eco, voces que no paran de hablar. Y en medio de ese bullicio, la voz de Dios se pierde. Por eso es necesario aprender a callar, a detenerse, a no hacer nada por un momento, solo estar, solo respirar, solo escuchar. Porque Dios no siempre grita, a veces susurra. Y si no aprendes a callar, el mundo nunca oirá su susurro. El silencio no es vacío, querido, es espacio, es altar. Es donde la ansiedad se cae y la paz entra. La adoración, no como un momento musical, sino como una postura del alma, como una rendición real. Adorar cuando todo va bien es re fácil, pero adorar en medio del quebranto, cuando sientes que no hay canción en ti, eso es guerra espiritual. Eso es fe en su forma más pura. Porque cuando adoras, no estás negando el dolor, estás proclamando que el dolor no te define, que Dios sigue siendo Dios aunque todo se esté cayendo en pedazos. La adoración no cambia a Dios, te cambia a ti, me cambia a mí, nos recuerda quiénes somos, a quién pertenecemos, cuál es tu origen y cuál es nuestro destino. Y finalmente, las buenas conversaciones, porque no puedes caminar solo, ¿sabes? Porque tu entorno moldea tus pensamientos, porque necesitas rodearte de personas que crean contigo, que oren contigo, que vean a Dios incluso cuando tú ya no puedes ver. Las palabras tienen poder y escuchar palabras de fe, de verdad, de amor, puede sacarte del pozo donde tus pensamientos te han enterrado. Busca relaciones que te eleven, busca voces que te confronten con ternura, busca comunidad que no solo te abrace, sino que te apunte de nuevo hacia Dios. Estas prácticas no son una carga, son un refugio. Son las herramientas que reconstruyen nuestro enfoque, que limpian nuestros lentes espirituales, que renuevan nuestra capacidad de ver a Dios incluso en la tormenta. No es un proceso rápido, no, pero sí es real. Y cada paso, por pequeño que sea, es una victoria contra la distracción, contra la apatía, contra el olvido. Tu mirada puede ser restaurada. Y estas prácticas son las manos que limpian tus ojos. Habrán días que ni siquiera podrás orar. Días en los que abrir la boca parece un peso imposible. Días en los que tu alma está tan agotada, tan herida, tan vacía, tan dolida, que lo único que puedes hacer es quedarte quieto y orar. Y aunque te enseñaron que debes ser fuerte, que debes tener fe, que debes declarar victoria, la verdad es que te sientes derrotado. No por falta de amor a Dios, sino por falta de fuerzas. Has aguantado tanto, has cargado tanto, has intentado tanto, que llega un punto donde te rompes por dentro, donde sientes que ya no puedes más, que nada tiene sentido, que estás solo, olvidado, olvidada, invisible.
Y en ese fondo, donde no hay música, ni siquiera palabras, ni ánimo de nadie, Dios todavía está. En ese lugar oscuro donde ni siquiera tú quieres estar, Él se acerca sin hacer ningún ruido. No te exige, Él no te acusa, no te empuja, solo te mira con compasión y espera. Porque incluso ahí puedes levantar tus ojitos, no con fuerzas, no con palabras, sino con un gesto del corazón, con un suspiro que dice, ayúdeme, con una lágrima que clama más fuerte que 1000 oraciones, porque Dios no necesita que te expliques, Él entiende tu silencio, Él traduce tu dolor, Él recibe incluso tu falta de energía como una forma de oración. El hermano Jonás estaba en el vientre del pez, oscuridad total, ¿se recuerda? Rodeado de aguas profundas, sin salida, sin aire, sin visión, y desde ahí oró. No porque tenía fe inquebrantable, sino porque no tenía a dónde más mirar. Y en ese pozo, Dios lo escuchó. El hermano Elías, quebrado por dentro, pidió morir. Se acostó debajo de un árbol deseando que todo terminara. Y Dios no lo regañó, lo alimentó, no lo culpó, lo fortaleció, no lo rechazó, lo renovó. El hermano Pedro negó a Jesús en el momento más crucial, juró que no lo conocía. Y cuando sus ojitos se cruzaron con los del maestro, no encontró ira, encontró amor. Y ese amor lo restauró. Nadie está tan lejos que no pueda levantar la mirada. Nadie está tan roto que no pueda ser restaurado. Nadie ha caído tan profundo que Dios no puede encontrarlo. Oh, pero tienes que entender algo, el enfoque es como un músculo. Si dejas de usarlo, se debilita. Pero si lo ejercitas, aunque sea poco a poco, se fortalece. Y ese ejercicio empieza con actos pequeños, con leer un versículo, con orar una frase, con cerrar tus ojitos por un minuto y decir, papá, le necesito. No tienes que ser perfecto, no tienes que sentirte listo, solo tienes que empezar. No te condenes por estar débil, por favor. No te avergüences por estar cansado, cansada. Lo importante es que sientas todo el tiempo a Dios. Lo importante es que incluso sin sentirlo, sigas mirando hacia Él. Aunque no escuches su voz, sigas buscándole. Que aunque no veas el camino, sigas dando pasos sabiendo de que Él va contigo, porque incluso en tu momento más bajo puedes levantar la mirada, y esa mirada, esa decisión de enfocar tu alma, aunque sea temblando, tiene el poder de cambiarlo todo. Dios no espera que vuelvas a Él corriendo, solo que gires tu rostro, solo que digas, sí, papá, aquí estoy. Aunque no sepas qué decirle después, aunque no sepas cómo seguir, Él hará el resto, porque su gracia no llega cuando estás fuerte. Su gracia llega cuando estamos en el suelo. Y desde ahí, Él empieza la reconstrucción. Desde ahí, empieza el milagro de volver a ver, volver a mirar a Dios. No es un evento emocional, no es una chispa que se enciende en un instante y nunca más se apaga. Es una construcción, es una reconstrucción lenta, profunda y diaria. No se trata de tener un momento de euforia espiritual y pensar de que ya todo se resolvió. Se trata de un regreso silencioso, persistente y decidido. Porque mirar a Dios no es solo algo que haces en el altar, también lo haces cuando decides perdonar, cuando eliges esperar, cuando no respondes con ira, cuando estás confiando aunque no lo estás entendiendo. Es un acto continuo de volver el rostro, de recordar quién es Él, de reubicar el corazón. Cada pequeña disciplina es como un ladrillo. Leer la Biblia aunque no entiendas todo. Orar aunque no sientas que alguien te responde. Silenciar tu mente aunque el ruido siga ahí. Adorar aunque estés seco. Hablar con alguien de fe aunque estés lleno de dudas. Son ladrillos. Son materiales sagrados con los que Dios vuelve a construir tu altar interior. Y ese altar no es un lugar físico, es tu alma regresando al fuego. Es tu corazón diciendo, no quiero vivir en piloto automático. Es el hambre de volver a sentir lo eterno. Y aunque no parezca gran cosa, cada acto cuenta, cada gesto suma, cada minuto dedicado a Dios tiene valor eterno. Muchas personas se alejan de Dios, no por rebelión, sino por desgaste, porque dejaron de mirar, dejaron de alimentar el alma, dejaron de cultivar el asombro, y cuando lo sagrado se vuelve costumbre,
El corazón se enfría sin darse cuenta. Cuando la oración se convierte en deber, en vez de encuentro, se pierde la intimidad. Cuando las promesas se escuchan como cliché, en vez de como anclas, se pierde la fe. Y así, poco a poco, sin pecado evidente, sin caídas escandalosas, se viene apagando la llama, pero no porque Dios se haya ido, no, sino porque dejamos de mirar a Él. Sin embargo, Él ahí está, sigue esperando con una paciencia que no se puede medir, con amor que no se interrumpe, con brazos abiertos, no por religión, sino por redención. No importa cuánto tiempo ha pasado, no importa cuán lejos hayas ido, si hoy decides volver tu mirada, Él se volverá hacia ti. Eso no lo digo yo, querido, lo dice su palabra. Volved a mí, volveos a mí, y yo me volveré a vosotros. No hay castigo, hay bienvenida. No hay juicio, hay restauración. No hay condena, hay abrazo, porque Dios no se cansa de esperarte, querido. Y tu alma, aunque no lo diga, está desesperada por volver a casa. Y no me refiero a un regreso religioso, me refiero a un regreso real, a dejar de vivir con el alma en modo supervivencia, a dejar de fingir que todo está bien cuando por dentro te estás muriendo, a dejar de llenar tus días de actividades para no enfrentar tu vacío. A mirar a Dios es detenerte, es respirar, es reconocer que lo necesitamos, es decir, ya no quiero vivir así, papá, y es permitir que desde ese instante comience una reconstrucción, ladrillo a ladrillo, día tras día, mirada tras mirada, hasta que tu corazón vuelva a arder, hasta que tu fe vuelva a cantar, hasta que tu alma vuelva a casa. Sostener la mirada en Dios es el verdadero desafío de nosotros. No mirarlo una vez, no buscarlo solo en la tormenta, en la necesidad, no acercarte solo cuando ya no puedes más. El verdadero acto de fe es mirar cada día, aun cuando nada cambie. Es despertar y decidir nuevamente enfocar tu alma. Es vivir con la conciencia de que cada día hay fuerzas que intentarán desviar tu vista. Así, noticias que gritarán caos, redes sociales que son interminables, las dudas, heridas que aún sangran, sueños que parecen enterrados. Y frente a todo eso, elegir mirar a Dios es un acto de resistencia espiritual, querido, porque no se trata de emoción, se trata de decisión, de firmeza, de propósito. La vida no dejará de tener tempestades. Siempre habrá una ola más fuerte, una crisis inesperada, una pérdida que descoloca. Pero si tu mirada ya está entrenada en la dirección correcta, no te derrumbas igual. Puedes sentir el viento, pero no te lo llevas contigo. Puedes escuchar el rugido del mar, pero sabes quién duerme en tu barca. Puedes estar en medio del dolor, pero no te confundes con él, porque tu mirada no está en el caos, está en la roca. Y eso lo cambiará todo. El salmista lo dijo con un clamor que aún resuena. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. No viene del sistema, no viene del hombre, no viene del dinero, no viene del éxito, no viene de tus logros, viene de Él. Y cuando entendemos eso, podemos descansar, podemos parar de correr sin dirección. Puedes dejar de exigirle al mundo lo que solo Dios puede darte: tu ayuda, tu sostén, tu paz, tu identidad, tu esperanza. Todo viene de Él. Pero tienes que mirar, tienes que elegir mirar, incluso cuando no tienes ganas, incluso cuando estás cansado, incluso cuando no ves salida. Porque mirar a Dios no elimina la tormenta, pero redefine tu postura en medio de ella. Ya no eres víctima del caos, eres testigo del poder. Ya no eres esclavo del miedo, eres hija de la promesa. Ya no eres prisionero del pasado, eres portador de una visión nueva. Esa visión no es una ilusión, es fe que camina, es fe que no depende de lo que sientes, sino de lo que crees. Y aunque tus pasos tiemblen, si tus ojos están en Dios, avanzarás. No por tus fuerzas, sino por su fidelidad, porque su fidelidad es grande. Porque Él está ahí, aunque nosotros seamos infieles. Él siempre, siempre permanece fiel. Así que yo sé que hoy día el Señor ha hablado para tu corazón. Y esa palabra ha llegado y te quedaste en este en vivo porque sentiste que esta palabra era para tu vida, para tu corazón.
Y esta palabra te trajo un empuje, un renuevo, una luz en medio de este mundo lleno de tinieblas. Oh, poderoso es Dios, que aún continúa hablando para nuestras vidas. Y en esta tarde lo ha hecho para contigo. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que sea Él guiando tus pasos. Y sabes, deleítate en el Señor. Deleítate en el Señor, porque cuando nos deleitamos en Él concede las peticiones de nuestro corazón. Deleitarse en Dios es lo que poco estamos haciendo hoy día, porque la distracción, vemos para este lado, para el otro lado y para el otro, y viene lo otro y lo otro y lo otro, y eso es lo que el enemigo quiere, que no nos deleitemos en Él. Pero esta palabra sé que ha llegado para tu vida en el momento exacto. Dios te bendiga, Dios te guarde, y que sea el Espíritu Santo de Dios hablando mejor para tu vida, porque Él es el mejor predicador. Amén.